Hablemos del ghosting. ¿Qué es el ghosting? Según el internet, el término ghosting proviene de la palabra en inglés ghost, que significa fantasma y se refiere a desaparecer como un fantasma. Se aplica en aquellos casos en los que estás iniciando una relación con alguien y aunque tú creas que todo está avanzando bien, de repente un día, sin más, esa persona desaparece de tu vida y te deja de hablar. El ghosting no solamente aplica para las relaciones amorosas, sino también para las relaciones amicales. Si quieres conocer un poco más sobre el tema y quieres escuchar mi punto de vista, te invito a que te quedes a escuchar todo el episodio. Antes de comenzar, es necesario que escuchen este pequeño disclaimer. Quiero que tengan en cuenta de que en esta nueva sección del podcast no van a encontrar algo similar a la primera temporada de Desahuévate. De hecho, van a encontrar información exclusiva y sumamente divertida. Quiero que recuerden que no soy psicóloga y tampoco quiero imponer mi opinión personal, así que mientras esperamos la segunda temporada del podcast, disfruten de esta nueva sección de Desahuévate, 15 minutos de intermedio. Les voy a dar un poco más de ejemplos sobre el ghosting para las personas que están un poco perdidas en este episodio. El ghosting se puede ver así. Un día estás hablando con una persona, te responde normal y al día siguiente te contesta cortante. Te ignora durante días y luego te habla como si nada hubiera pasado. La persona desaparece sin darte ninguna explicación. La persona te bloquea de las redes sociales sin darte ninguna explicación. No te contesta tus mensajes o tus llamadas. Te deja de seguir de redes sociales o te silencia. Si estás escuchando este episodio, estoy segura de que te han ghosteado o a lo mejor tú eres la persona que ghostea, pero no tienes idea de cómo esto puede afectarle a la otra persona que acabas de ghostear. Un dato curioso, ¿sabían que el ghosting es considerado un tipo de maltrato emocional? Es muy gracioso, ¿no? Porque en realidad el ghosting se ha normalizado mucho en estos últimos tiempos. He escuchado a personas contar sus experiencias con el ghosting, diciendo como, bueno, sí, a mí me ghostearon y bueno, me parece normal que una persona con la que he estado hablando me deje de hablar de repente, simplemente ya lo tomo como parte de mi vida cotidiana, ¿no? Pero en realidad el ghosting afecta muchísimo emocionalmente a una persona con la que ya estableciste un vínculo y no le has explicado el por qué te marchaste de su vida de repente. Para algunas personas el ghosting es una táctica bastante inofensiva para alejarte de alguien, pero realmente sí se considera un maltrato emocional, porque le estás dejando las ventanas y las puertas abiertas a que la persona a la que ghosteaste piense lo que quiera sobre ti y sobre él mismo, sobre su percepción, porque va a pensar como en qué me equivoqué, si he sido una mala persona, si a lo mejor no soy suficiente. Básicamente estás dejando en el aire a una persona con la cual ya estableciste un vínculo y lo que estás haciendo es no tener responsabilidad afectiva, no tener los huevos de decirle por qué te estás alejando y por qué decides cortar la comunicación. Ahora, ¿pueden creer que existen tipos de ghosting? ¿Es un maltrato emocional? Claro que sí. Ahora les voy a mencionar los tipos de ghosting que existen, ¿ok? En el caso 1 tenemos al mini ghosting. En este caso las conversaciones sí continúan con la persona con la que tienes el vínculo, pero los mensajes se responden de forma excesivamente tardía. Hagan de cuenta que hay una batalla entre las dos personas que tienen el vínculo de quién contesta más tarde que el otro. A mí me pasaba muchísimo que cuando estaba saliendo con alguien, por ejemplo, yo le enviaba un mensaje a las 10 de la mañana y esa persona me contestaba a las 11 de la noche de ese mismo día. Y era como, no podemos tener una conversación de esta manera. Estamos batallando por quién contesta más tarde que el otro. ¿Qué está pasando? Es mini ghosting. Ahora, siguiente tipo de ghosting. Ghosting intermitente. Se da cuando la persona que te está ghosteando aparece de forma esporádica en tu vida. O sea, la persona ya te dejó de hablar, ya desapareció por completo de tu vida y de la nada, no sé, te responde una story o te manda un mensaje, te contesta una historia o te da likes a las publicaciones que has subido en Instagram. O sea, es de la nada. Haz de cuenta de que la persona ya te ghosteó, pero de todas maneras sigue ahí, apareciendo en tu vida de la nada. Y se manifiesta de cualquier manera posible para llamar tu atención. Ahora, siguiente tipo de ghosting. Ghosting pasivo. Bajo este tipo de ghosting, esta persona no se desaparece por completo de tu vida, sino que lo va haciendo progresivamente. O sea que muy sutilmente te va a ghostear, pero de una manera más respetuosa, entre comillas. Tú ni siquiera te vas a enterar de esto. Básicamente te va a dejar de contestar los mensajes rápidos si es que antes lo hacía, te va a dejar de contestar las historias si es que antes lo hacía, o a lo mejor te va a cancelar planes que ya tenían armados con justificación de que no tiene tiempo. Entonces tú vas a decir, bueno, está bien, no me contesta los mensajes, está ocupado. No me ha contestado las historias, no se dio cuenta. Ha cancelado los planes, se entiende, tiene que estudiar o no tiene tiempo para mí y está bien. Dentro de todo, este tipo de ghosting tiene un poquito de responsabilidad afectiva entre comillas, como que es el más suave de todos, pero esto no quita que es un tipo de maltrato emocional. Ahora, seguramente muchas personas deben estar pensando, pero Daniela, ¿por qué satanizas tanto el ghosting? Y es que
para mí el ghosting es bastante problemático por más de que se vea inofensivo y les voy a dar mis razones, ¿ok? Razón número 1 por la cual considero que el ghosting es problemático. No permite cerrar ciclos, no te permite sanar. Número 2, produce mucha ansiedad. Número 3, genera sentimientos de culpa, vergüenza, humillación o inseguridad después de haber aplicado el ghosting. Número 4, huyes del conflicto y no lo enfrentas. No aprendes a lidiar con el conflicto, solamente te largas. Razón número 5, no le das chance a la otra persona de sentir y enfrentar el duelo que se le viene. Solamente vive el duelo sin ti, sin explicación alguna. Deshumanizas por completo a la otra persona y no tomas en consideración sus emociones y esto hace sentir como mierda a la persona que es la víctima de esta situación. Y razón número 6, afecta la autoestima de la persona que es víctima del ghosting. Como le dije en un inicio, cuando ghosteas a una persona, no le das chance a la persona a que procese el duelo y a que entienda por qué sucedió. Solamente les dejas las ventanas abiertas, las puertas abiertas para que piense lo que quiera y que pueda llegar a cambiar su percepción sobre ella misma por el ghosting. El ghosting realmente llega a ser un trauma porque es como si una persona se fuera por completo de tu vida sin darte ninguna explicación y tú te quedas ahí sentado pensando como, ¿qué hice mal? Bien, es cierto que hay algunas personas las cuales pueden lidiar con el ghosting de una manera saludable y no se sienten inseguras sobre sí mismas y no se crean líos en la cabeza y solamente dejan pasar esa situación. Pero en realidad siempre es mejor explicar el por qué te quieres alejar de una persona en lugar de simplemente huir y no enfrentar la situación. Ahora, en mi experiencia personal, yo he vivido las dos perspectivas del asunto, ¿ok? Yo he sido la persona que ha ghosteado y también he sido la persona que ha sido ghosteada, ¿ok? Así que les voy a dar las dos perspectivas del asunto. En la perspectiva en la que yo he ghosteado ha sido con el siguiente motivo. Y es que han habido vínculos muy tóxicos en mi vida, los cuales he querido cortar y le he mencionado a la otra persona por qué siento que el vínculo es tóxico. Le he dicho, oye, las cosas no fluyen, etc, etc, etc. Les doy mis razones, las pongo en la mesa y la persona no las acepta y solamente dice, no, tú estás equivocada, tú eres el error y me empieza a armar una discusión y se arma un conflicto innecesario, ¿no? En lugar de decir, ¿sabes qué? Yo también considero esto, mejor es alejarnos, ¿no? Y cortar el vínculo. Han habido personas las cuales me han tratado de retener con uñas y dientes diciéndome como, quédate, 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 quédate. Y yo he sentido muchísima presión, me empezó a afectar a mi salud mental. Y es por esto que por más de que yo intentaba cortar las cosas de una manera saludable, no se podía. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Ghosting, claramente. Tuve que ir alejándome progresivamente de la persona para que la persona entienda que las cosas simplemente no eran saludables, ¿ok? Era una situación de mucho conflicto, era una situación bastante tóxica y es por esto que para mí el ghosting fue una solución, ¿no? También me ha pasado que gente ha intentado forzar el vínculo conmigo, pero de una manera excesiva que también se vuelve tóxica, ¿no? Y yo le he mencionado a la persona, oye, me siento incómoda, le menciono mis razones, pero esta persona obviamente se pasa todas estas razones por donde ustedes ya saben, por el oscurito, y no me dice absolutamente nada sobre el tema y solamente me sigue presionando para que sigamos juntos o que nos juntemos y esto. Y yo, por más de que le he dado mis razones, no ha querido aceptarlas y no ha querido entender el por qué esto afecta a mi salud mental y no le ha interesado el cómo yo me pueda sentir frente a esta situación. Entonces, cuando yo siento que algo ya me está afectando directamente a mí y a mi salud mental, yo decido aplicar el ghosting, pero es porque son situaciones tóxicas, son situaciones en las que uno ya no puede más. ¿Saben? No sé si me explico, pero que cuando uno llega a los límites, cuando ya estás en ese punto, me parece que el ghosting es una buena alternativa si es que te va a hacer bien a tu salud mental, ¿ok? Y si es que tú también ya cumpliste con la responsabilidad de decirle a la otra persona, esto no fluye, puedes entenderlo y si la persona no lo entiende, por más de que ya se lo mencioné 1000 veces, yo simplemente voy a tener que quitar mis pies del plato porque siento injusto para mí el quedarme porque una persona no quiere que me vaya. Ahora, también me ha pasado que he sido la niña inmadura sin responsabilidad afectiva que ha ghosteado por miedo a enfrentar la situación, ¿no? Y he huido de la situación, pero esto ya era cuando era mucho más niña y yo sentía así como, creo que es mejor, ¿no? La persona no se va a dar cuenta de que me alejé, pero evidentemente la persona sí se da cuenta de que yo me he alejado y que he cortado el vínculo de una manera bastante cruel. Obviamente si yo pudiera pedirle disculpas a cada persona a la que he ghosteado, le pediría disculpas y más bien si es que alguien que he ghosteado en mi vida está escuchando este episodio, te pido perdón porque no sabía cómo lidiar con ese tipo de situaciones cuando era más niña. No es un pecado. Obviamente es bueno reconocer como sí he ghosteado, no estuvo bien y definitivamente es algo en lo que yo he trabajado con el tiempo y ahora
me encargo de no aplicar el ghosting porque sé cómo puede llegar a afectar a una persona que no puede manejar esa situación de una manera saludable. Ahora, yo cuando he sido la persona ghosteada me he sentido terrible, ¿no? Porque las épocas en las que yo fui ghosteada fue cuando yo era un poco más niña, era un poco más insegura, un poco más inmadura para poder entender la situación y me sentía terrible, ¿no? Me pasaba muy seguido que, por ejemplo, yo estaba saliendo con alguien y le contaba a mis amigos, ¿no? Sí, estoy saliendo con tal persona, todo está fluyendo muy chévere, estamos hablando y de la nada, no sé, una semana después me preguntaban de nuevo por esa persona y yo les decía, bueno, es que me dejó de hablar, ¿no? Y sentía una humillación dentro de mí, era como, ¿por qué? ¿Qué pasó, no? Y como lo dije 3 veces ya en este episodio contando esta, uno tiene las ventanas y las puertas abiertas a pensar lo que sea cuando una persona te gostea. O sea, uno cuando es inseguro, uno piensa como, a lo mejor fui muy intenso, a lo mejor, no sé, tienes un mar de preguntas en la cabeza sin responder y te quedas como en el aire, ¿no? De qué pasó. Si teníamos un vínculo tan chévere, ¿por qué simplemente no fluyó? ¿Por qué esta persona se alejó de mí? Con el tiempo pude entender mucho más la situación y pude sanar todas estas heridas que me dejó el haber sido gosteada, pero se siente muy feo. O sea, realmente había veces en las que me cuestionaba mucho de, ¿soy suficiente? Porque quizás, no sé, las personas que me gostean, no sé, creen que no soy suficiente y yo estoy empezando a creerme ese pensamiento que está rondando en mi cabeza y me da ansiedad, ¿no? Me daba muchísima ansiedad salir con alguien que me gustaba realmente porque sentía esta presión de no quiero que me gostee, no quiero que me deje de hablar. Incluso yo misma, ¿no? Cuando una persona me contestaba un mensaje, yo no le contestaba al instante por miedo a que esa persona me gostee. Te crea un trauma. Es como tú mismo te sientes inseguro sobre las cosas que haces, sobre las decisiones que tomas y sobre quién eres tú. Cambia muchísimo la perspectiva que tú tienes sobre ti mismo cuando te gostean. Y es muy real. Y es por esto que menciono todas estas cosas en el episodio para las personas que han sido gosteadas en algún momento de su vida. Y te quiero decir, todo el mar de preguntas que tienes en la cabeza, trata de respondértelas tú mismo por más de que no puedas, por más de que estas preguntas le correspondan a la persona que te ha gosteado. Trata de contestarte tú mismo a estas preguntas y sobre todo de sanar, interiorizar el hecho de que tú no eres insuficiente, de que no hubo ningún problema contigo, de que esta es una situación bastante humillante, pero que vas a tener que enfrentarla y vas a tener que aprender de esa situación porque te ayuda muchísimo a crecer y a entender el mundo, ¿no? También quiero que te autoanalices muchísimo porque hay personas las cuales no se dan cuenta de que tienen una actitud bastante tóxica y son personas las cuales a final de cuentas terminan gosteando, ¿no? Y es bueno darse cuenta y reconocer, ¿no? A lo mejor no he sido la persona más saludable con este vínculo, ¿no? Con esta persona que me dejó de hablar, ¿no? Y tratar de autoanalizarse lo suficiente, pero no de una manera negativa, no como crítica, sino como, oye, esto estoy reconociendo que hay en mí, lo debo trabajar. Como conclusión de este episodio, hay que autoanalizarse, hay que conocerse y hay que estar seguros de la percepción que tenemos sobre nosotros mismos y asegurarnos de que sea sana, que no sea como, ay, soy una mierda. No, ignora todos estos pensamientos que solamente son rumiantes y que tratan de invadir tu mente. Trata de quitarlos poco a poco, eventualmente con afirmaciones sobre ti mismo, sobre reconocer tu valor como persona, ¿ok? Y también autoanalizarte muchísimo. O sea, siento que estas cosas son claves para estas situaciones de ghosting, ¿ok? También me parece necesario enfrentar esa situación, ¿no? Si es que has sido tú la persona ghosteada, algo que yo hice una vez con una persona que me ghosteó fue preguntarle por qué me había ghosteado. Y la persona me dio sus motivos, los cuales me parecen válidos hoy en día. Antes sentía que eran inválidos, pero ahora de verdad los considero válidos y es bueno siempre saber qué pasó, ¿no? Enfrentar la situación por más de que sea incómodo, ¿saben? Y esto también va para las personas que ghostean y están acostumbradas a hacerlo. No lo hagan porque no saben cómo puede llegar a afectar el ghosting en la vida de una persona. Realmente no tienen idea. Te genera muchísimas inseguridades cuando eres una persona la cual ha vivido rodeada de traumas que te han hecho crear inseguridades sobre ti mismo, ¿ok?
Y realmente me parece importante no aplicar el ghosting porque así mejoramos un poco la dinámica, la comunicación. Yo siento que la comunicación es esencial en las personas para poder mejorar un vínculo, para poder cerrar etapas, para todo. Pero claro, lamentablemente la comunicación no va a resolver todo en algunas situaciones y es por esto que a veces el ghosting puede llegar a ser una buena opción si es que estás en un vínculo totalmente tóxico, el cual no te permite tener una comunicación asertiva para resolver las cosas. Como conclusión final de este episodio, el ghosting no es bueno ni es malo. En realidad no lo recomiendo si es que estás en una situación la cual se puede resolver con comunicación, pero en todo caso, si no es así, el ghosting puede ser utilizado para poder salvarte de una situación de riesgo. En fin, hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Si conocen a alguna persona a la cual le pueda servir este episodio, compártanselo. Yo estaré 100% agradecida. Recuerden que ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Me pueden escribir por Instagram si necesitan algún consejo o si tienen alguna duda. Mi Instagram es @deluckydani, DELUCCHIDANI. Y bueno, por ahí estamos más en contacto. Y nada, ya nos estamos viendo en un próximo episodio el próximo jueves a las 5 de la tarde. Les mando un abrazote y espero que tengan una muy linda semana.